Tenemos el privilegio de tener con nosotros Pastor Gustavo López y su esposa Elizabeth de Argentina. Ellos hace 25 años, ¿no? Fueron a Neuquén, más o menos 25 años, una ciudad donde no había una iglesia bautista independiente, y se fueron ahí para comenzar una nueva iglesia, y a través de los años él y su esposa han sido fieles a nuestro Señor, fieles a la palabra de Dios, y es un gran gozo de tener mis amigos con nosotros por un ratito y para compartir la palabra de Dios con ustedes. Hermano, por favor. Muy buenas tardes. Foto histórica con las dos familias. Éramos de nuestra parte 7 niños, de la parte de ellos 8 niños, así que era más o menos como la selección argentina de fútbol. Un poquito más arriba, a ver ahora, ¿se escucha? Por razones familiares, y nos pusimos en contacto y ellos estaban viniendo de Argentina a visitarnos. Era extraño, ¿no es así? Porque yo soy argentino y yo estaba en Estados Unidos, pero él era estadounidense y venía de Argentina a visitarme a mí, argentino, en Estados Unidos. Bueno, cosas inexplicables de la vida, ¿no? Mi suegro, el pastor Alberto Mular, decía: yo pensaba que un día te iba a invitar a venir a Estados Unidos y te iba a llevar a conocer algunas iglesias, y al final fue al revés. Vos viniste a Estados Unidos y me estás llevando a mí a la iglesia, ¿no? Bueno, cosas que el Señor hace. Bien, y entonces estamos muy contentos de conocer la iglesia aquí en Hillcrest. Una bendición tremenda ver lo que Dios ha hecho a través de los años, cómo el Señor fue obrando en la vida de tantas personas, creyendo en Jesucristo, conformando esta familia maravillosa, y todo lo que el Señor ha hecho bendiciendo este lugar, ¿no? Así que, bueno, debemos continuar, debemos seguir adelante, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir sirviendo, necesitamos seguir ganando almas para Cristo hasta que Él venga. Vamos a orar primeramente antes de compartir el mensaje. Padre, gracias te damos en esta noche por poder estar en tu presencia. Es un privilegio que no sabemos muchas veces dimensionar. Padre, entre miles de millones, tú nos has elegido y nos has buscado, nos has hecho entender el Evangelio, has puesto fe en nuestros corazones, Señor, y hemos creído, y nos has sorprendido maravillosamente, dándonos perdón, salvación, nueva vida. Nos has hecho tus hijos, Señor, herederos de tu reino también. Padre, tantas bendiciones. Nos has dado familia en tantos lugares del mundo. Podemos encontrarnos con hermanos
y hermanas y sentirnos en casa. Eso es una bendición tan grande, Padre. Y gracias te damos por esta iglesia, por este ministerio. Rogamos tu bendición sobre el pastor Barnes, su familia y la obra aquí hispana y todo, Señor, todo el ministerio de Hillcrest aquí en El Paso. Rogamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, sigas animándonos y fortaleciéndonos para hacer la obra que tú quieres. Y ruego, Señor, tu bendición sobre este mensaje para que tu palabra sea exaltada por sobre todas las cosas. Bendícenos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, hermanos, quiero invitarlos al libro de San Marcos, el capítulo 5, los versículos 1 al 20. Esta es una ocasión en la que el Señor Jesucristo nos muestra su misericordia hacia una persona en particular, pero creo que podemos nosotros mismos aplicar a nuestras vidas. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Si nosotros leyéramos parte del capítulo 4 de San Marcos, encontraríamos aquella ocasión en que Jesús calma la tempestad, porque Él había dicho que iban a pasar hacia el otro lado del lago, ¿no es así? Y la idea era que al haberlo dicho, eso se iba a realizar. Hubo una tempestad, hubo desconfianza, hubo temor entre los discípulos, pero bueno, el Señor Jesucristo es un milagro maravilloso, haciendo callar la tempestad, el viento, el mar, y les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Todo estaba en control de aquel quien es todopoderoso. Es el Dios creador de todas las cosas. Él controla los eventos, Él controla el clima. Así que Él tenía un propósito para ir al otro lado del lago, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y vamos a leer qué pasó. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos
se maravillaban. Amén. Qué relato impresionante el del encuentro de Jesucristo con este hombre gadareno. Dice, en el que había un espíritu inmundo. Cuando comenzamos a pensar en este hombre que estaba endemoniado, muchas veces podemos identificar a mucha gente hoy en el mundo, hermanos. Quizás no sea la situación de una persona viviendo en el cementerio o entre las tumbas, entre los sepulcros, pero vemos a mucha gente hoy día gobernadas por espíritus inmundos. Y eso se nota en su conducta, en su vida. Eso se nota en la forma muchas veces en la que se desvisten, no en la que se visten. Hoy vemos cómo avanza toda esta modas de desnudez. Vemos cómo muchas personas están gobernadas por las drogas. Vemos cómo muchas personas se están dañando a sí mismos. Cuando vemos sus vidas decimos, ¿por qué estas personas se están dañando a sí mismos? Como el endemoniado de Gadara dice que se lastimaba a sí mismo con piedras. Hoy la gente se lastima con alcohol, se lastima con el tabaco, se lastima con las drogas, se lastima con vidas inmorales destruidas, sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Están gobernadas por el enemigo que es Satanás. Están controladas por el pecado y por el diablo. Y ¿saben qué? Dios está interesado en esas personas. Miren, no tienen que ser personas pobres ni homeless, que también pueden tener sus graves dificultades, pero aún pueden ser personalidades en el mundo. Actores, actrices, cantantes de música rock y aún personalidades públicas, políticas. Pueden ser personas ricas que se están dañando a sí mismas por el pecado y por la influencia de Satanás. Y Cristo quiere llegar a esas personas. Él nos dio el ejemplo, Él cruzó un mar para llegar al Gadareno. Él fue hasta ese lugar con el propósito exclusivo de ir y liberar a este hombre de la influencia de los demonios, del control de Satanás en su vida. Esta persona estaba tan mal que aunque trataban de evitar que se hiciera daño, le ataban. Él tenía un poder, una fuerza que hacía que esas cadenas fueran rotas y desmenuzados, dicen los grillos, y nadie le podía dominar. Su vida le causaba temor y terror a sus vecinos. Imagínense sus familiares, como pasa muchas veces hoy en los hogares, ¿no es así? Causa temor y terror en las personas. Y entonces dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Una persona que no tiene paz. En mi país es muy distinto aquí a Estados Unidos. Muchas veces tenemos personas andando toda la noche por las calles, a los gritos, o borrachos, o tirando piedras sobre los techos. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta gente? No tiene paz. No puede ir a la casa a dormir. Mañana hay que ir a trabajar, hay que estudiar. No, ellos están controlados por otro tema. ¿No es así? Y es triste, es muy triste, hermanos. Y uno pensaría, ¿cuál es la solución? ¿Llamar a la policía? ¿Sabe qué? La policía no quiere meterse. Estos mismos que andan viviendo o mal viviendo le dicen, llame a la policía, total, no importa, no nos van a decir nada, no van a hacer nada. A la policía no les importa, al gobierno no les importa, a sus familias no les importa. Sus padres dicen, mis hijos pueden hacer lo que quieran, ir a donde quieran y hacer lo que quieran. Es un descontrol total, es muy triste. Nos asombramos aquí que por lo menos donde vivimos en Oklahoma y aún mismo ayer estando aquí, no vemos gente en las calles y no vemos a jóvenes peleando, ni gritando, ni alcoholizándose. Debe haber lugares en la ciudad o en otros puntos del país. Pero lo cierto es que hay gente que se está destruyendo la vida. Que pareciera irrazonable
que alguien se estuviera dañando a sí mismo de esa forma. Porque uno pensaría, vamos a cuidar nuestras vidas, vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a cuidar de nuestro futuro. Pero entonces podemos ver que estas personas están dominadas por Satanás. Por eso viven de esa forma. Por eso viven de esa forma. Por eso están esclavos de las drogas. Por eso están esclavos del alcohol. Por eso están esclavos de una vida inmoral y licenciosa. Y así que como toda la sociedad no nos puede dar una respuesta, el único que tiene la respuesta es Dios. Y el único que puede cambiar a esa persona es Cristo. Y es posible que estaban gobernadas por los vicios. Eres una persona que vivía en forma desordenada y no tenías paz. Y hasta personas tenían miedo de tu presencia. Y saben que encontramos que la respuesta es que Cristo llegue a sus vidas. Y aquí Cristo llegó a la vida de este hombre. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, dice el versículo 6, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Bien, estamos hablando de quien muchas veces maneja el aire y las cosas electrónicas. Entonces, así no le gusta el mensaje. No estoy hablando del hermano Abraham, que hace todo su esfuerzo para que salga bien, pero lo cierto es que Dios quiere que sepamos esto, hermanos. Cristo tiene que llegar a las personas en esas situaciones. Aunque ellas no quieran, porque se resisten, porque nos rechazan, porque no quieren saber de Dios, porque no quieren venir a la iglesia, porque no quieren que le abras la Biblia. Cuando le abrimos la Biblia dice: ¿por qué tiene que meter la Biblia en esto? ¿Por qué tiene que hablarnos de Dios? ¿Por qué quiere invitarnos a la iglesia? Se resisten. ¿Cómo se resistió el endemoniado? Y le dijo: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque para ellos es un tormento encontrarse con el Espíritu de Dios. Porque le decía Jesucristo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, por supuesto que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo nos muestra también su valor y su valentía al ir a enfrentar a este hombre que tenía una legión de demonios en sí mismo. ¿Sabe que muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones en las que hay gente que nos amedrenta, o gente que nos amenaza, o gente que con su solamente arrogancia y su orgullo nos dicen así: no quiero escucharle, apártese de mí? Y quiero decirles, hermanos, que necesitamos orar y fortalecernos en el poder del Señor, y no tener miedo y enfrentar esas situaciones, porque esas personas necesitan a Cristo. Y van a necesitar que nosotros no tengamos un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y quiero decirles una cosa, hermanos: cuando esas personas se conviertan, les van a agradecer. Tu familia, que es hostil, que es que rechaza, cuando crean en Cristo te van a agradecer y van a decir: gracias por haberme hablado, gracias por haber orado por mí, gracias por haberme predicado y haber insistido, porque mi vida entonces pudo cambiar por la gracia y el poder de Dios, y porque ya no voy al infierno. Hace muchos años, cuando yo era un joven pastor, salíamos a visitar los sábados en nuestra iglesia. Y una hermana estaba viniendo a la iglesia: pastor, ¿puede venir a hablar con mi esposo? El esposo tenía esa apariencia así, un poquito agresiva y como que nos tenía a la distancia, nos rechazaba. Pero bueno, vamos, tenemos que ir a hablarle, y allí fuimos. Y me senté a la mesa con don Ramón Almirón,
y comenzamos a hablarle del Señor Jesucristo. Comencé a mostrar los versículos que hablaban acerca de su condición pecaminosa y de lo que Cristo había hecho por él. Y al principio, como había sido un poco intimidante, yo no me sentía tan cómodo, pero digo, esto es lo que hay que hacer, Señor, ayúdame a hacer lo que debemos. Y bueno, terminé de compartirle el Evangelio y el diablo trae en mi mente y a mi corazón dudas. Y le digo, ¿le pregunto si quiere recibir a Cristo o no le pregunto? ¿Me dirá que sí o me rechazará y me echará de la casa? ¿Qué hago? Y el Señor puso en mi corazón esta confianza, pregúntale si quiere recibir a Cristo. Le digo, don Ramón, ¿usted quisiera recibir a Cristo como su Salvador personal? Y el diablo me dice, no quiere. Yo pensaba en mi corazón, este hombre no va a querer recibir al Señor. Y le digo, ¿usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Él me miró, me sonrió y me dice, sí, quiero recibir a Cristo. Él lo guía a Cristo como su Salvador. El domingo a la mañana estuvo en la iglesia, el domingo a la noche estuvo en la iglesia, el jueves estuvo en la iglesia. Su vida comenzó a cambiar, comenzó a leer la Biblia. Pastor, me quiero bautizar. Se bautizó. Y quiero decirles, hermano, un testimonio para la gloria de Dios, que ese hombre fue fiel cada semana de su vida al Señor, sirviendo, testificando, estando en la casa de Dios. Hace unos años atrás, él enfermó de cáncer. Yo ya estaba sirviendo en otra provincia, en Neuquén, a unos 1200 kilómetros de distancia. Fui a visitar a nuestra iglesia en Buenos Aires y hablé con el pastor. Le dijo, ¿estaría bien que vaya a visitar al hermano Ramón? Y él me dice, sí, él va a estar muy contento de recibirte. Así que fui a visitarlo y él estaba en su cama. No tenía ya cabello por la quimioterapia, estaba bastante delicado, pero me recibió con una sonrisa. Me recibió con una sonrisa y con la fe intacta y con la esperanza de la vida eterna. Hermanos, vale la pena animarse a hablarle a las personas que pueden parecer intimidantes, a las personas que rechazan, a las personas que te pueden llegar a causar temor. Y el Señor no nos ha dado, dice, un espíritu de cobardía, ¿no? Y tampoco quiere que nos avergoncemos del Evangelio, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y luego al griego. Hermanos, a ver, no es lo que nosotros hagamos, como dijimos esta mañana, es el poder de Cristo. No es lo que nosotros digamos, es el Evangelio. Por eso tenemos que conocer los versículos para predicar el Evangelio, para mostrarles a las personas de su necesidad y cuál es la solución y la respuesta. Así que miren, hermanos, lo que pasa cuando hacemos lo que es la voluntad de Dios. Jesucristo echó a los demonios de aquel endemoniado gadareno. Y ya conocemos la historia de aquellos demonios que pidieron entrar en los cerdos y miren, algunas veces los humanos aguantamos más que los animales porque los cerdos no aguantaron tener demonios en sí mismos y prefirieron morir antes que cargar con ellos. Tremendo. Fue un impacto en aquella región porque imagínense, yo no sé si ustedes han visto un hato de cerdos, quizás han visto un cerdito, quizás han visto 2 o 3. Yo crecí en una ciudad donde teníamos mataderos de cerdos y de vacas y nuestra ocupación de las tardes con mis amigos era ir a ver los animales. Y nos subíamos a los paredones y veíamos cientos y cientos de cerdos, pero no puedo decir que había miles, cientos y cientos, y era impresionante la cantidad de animales y el olor y el griterío o el ruido que ellos emiten. Y luego veíamos cómo los llevaban hacia al lugar donde los sacrificaban y los colgaban en unos ganchos y los degollaban y los tiraban a unas calderas de agua hirviendo para sacarles el pelo del cuero. Y veíamos eso y era algo bastante, ¿cómo podríamos decir?
espantoso. Acá había 2000 cerdos que se precipitaron al mar. Habrá sido un espectáculo, un griterío, y estos cerdos cayendo y ahogándose. Así que todo el mundo estaba consternado. Vienen a Jesús, dieron aviso a la ciudad, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido. Miren, ya no andaba corriendo, ya no estaba impaciente, ya tenía paz, estaba vestido, ya no estaba desnudo, ya no estaba haciendo lo que el mundo hace. Y en su juicio cabal recobró la razón. Y en vez de alegrarse por la situación del gadareno, tuvieron miedo. Porque es lo que pasa muchas veces cuando alguien se convierte, sus conocidos y amigos dicen, ¿qué le pasó a este? Y ya no va a venir a tomar con nosotros, y ya no va a venir a los bailes, ya no se va a drogar con nosotros, ya no va a pelear en el bar con nosotros, y la familia, ¿y ahora qué? ¿Vas a ir a la iglesia todos los domingos? Y en vez de alegrarse que salió del alcohol, que salió de las drogas, que salió de la maldad, están preocupados y tienen miedo. ¿Qué le pasó a esta persona? Cristo llegó a esa persona y la rescató y la salvó y la transformó. Y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué terrible reacción. En vez de darle la bienvenida, en vez de estar agradecidos a lo que Dios hizo en la vida de este amigo, vecino, familiar, por favor, sal de aquí, vete de aquí. El Señor, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Hermanos, algunas veces el Señor salva a las personas y las personas dicen, voy a estar todo el día en la iglesia, voy a estar trabajando, voy a estar sirviendo, voy a estar ayudando y todo lo más. ¿Y tu casa? ¿Y tu casa? ¿Y tu familia? Debe ser para nosotros una gran carga, hermanos, nuestra familia. Pablo dice, yo preferiría ser anatema y que mi pueblo, que mi familia, que mis familiares, que mi pueblo se salvara, conociera a Cristo. Tenía una gran carga por aquellos que él amaba, por su nación. Hermanos, nosotros debemos tener la misma carga por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros sobrinos, por todos aquellos que conforman nuestra familia. Primeramente, vete a los tuyos, vete a tu casa. Necesitan escuchar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Necesitan escuchar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, no somos salvos porque somos buenos, Éramos pecadores, éramos malvados. Sin Cristo nosotros no tendríamos virtud. No habría nada bueno en nosotros, somos pecadores. Si algo hemos mejorado y si algo ha sido transformado en nuestras vidas, es por el poder de Cristo. Se lo debemos a Él. Entonces, cuando vayamos a casa, hablemos a la gente, hablemos a nuestra familia de lo que Cristo puede hacer en su vida como lo hizo en la nuestra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que contemos las cosas grandes que Él ha hecho con nosotros. Y qué lindo fue, hermanos, que este hombre se fue. Pero no se olvidó de lo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer. Él se fue y dice, y comenzó a publicar en Decápolis, según nos dicen los historiadores, 10 ciudades. 10 ciudades. Algunas veces decimos, es que yo estoy testificando en mi ciudad. ¿Y las otras? Fue a testificar a 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces, esta mañana hablábamos que debemos proclamar las virtudes de Cristo. Y esta noche estamos hablando también de contar lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros.
compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Miren, hermanos, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Queremos que las personas sean salvas? ¿Queremos que nuestros familiares sean salvos? Bien, vamos a Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Un pasaje muy conocido. Generalmente lo usamos para animar a la obra misionera. Pero miren lo que dice aquí, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Parece fácil, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el Señor nos está diciendo que no se va a poder hacer esa oración hasta que lo presentemos a Él. Hasta que hablemos de Cristo. Como decía este himno, hablemos más de Cristo. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Oramos por nuestros familiares para que sean salvos. ¿Le hemos hablado de Cristo? Porque no van a creer si no le hablamos de Cristo. Algunas veces los padres dicen, bueno, mi hijo en algún momento será salvo. Cuando Dios quiera y en el tiempo que Él quiera, Él será salvo. Hermano, si tu hijo, hermana, si tu hijo no escucha de Cristo, si no le enseñamos la historia de Cristo, si no le hablamos de Jesús, si no le hablamos de Dios, si no les enseñamos la palabra de Dios, quiero decirte que esa fórmula no funciona. He visto decenas de jóvenes que no han creído en Cristo porque sus padres no han tomado tiempo para hablarles del Señor. No han tomado tiempo para orar con ellos. No han tomado tiempo para llevarlos a la iglesia. Algunos dicen, quisiera que mis padres conocieran al Señor. Están allá en Colima, están allá en Monterrey, están en Rosario, están en Corrientes. Ajá, oro que el Señor los salve. Pero si no vas a hablarles de Cristo, si no les presentás el Evangelio, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán? ¿Cómo serán salvos? Así que tenemos que ser como aquel que había estado endemoniado en Gadara, ser obedientes. Ir y hablar a los que están aquí en casa, a los que están... Hoy hay tantas formas de comunicarnos, hermanos, por teléfono, por videollamadas, por Zoom, por lo que sea, o viajar. Algunas veces decimos, es que no tengo dinero, pastor, para viajar. El dinero que estoy ahorrando es para ir a Hawái, a tomar unas vacaciones. Y yo te pregunto, ¿Hawái es más importante que tus padres? ¿Que tus hermanos? ¿Que tus abuelos? ¿Que tu familia? Es que no puedo hacer ese sacrificio. Toda la vida soñé ir a Hawái. Toda mi vida soñé hacer el crucero. Toda mi vida soñé hacer cosas maravillosas en este mundo. Pero hermanos, todas esas cosas van a pasar y lo importante es que las personas sean salvas. Que las personas sean salvas. El lugar más maravilloso que vamos a conocer es el cielo. Y si ya tenés a Cristo, estás seguro. Pero no quisieras llevar al cielo también a la familia amada, a los amigos, aún a los vecinos, aún a los compañeros de trabajo. Necesitamos hablar. Miren, hermanos, dice el Señor aquí que no van a creer si no oyen, y que no van a oír si no hay quien les predique. Así que en esta noche podemos estar orando por la salvación de almas, pero si no les hablamos, no va a pasar. Podemos estar orando por la salvación de nuestra familia, y si no les hablamos, si no les contamos, si no le damos nuestro testimonio,
no va a pasar. Pero sí he visto más de una vez, personas que han creído y que han viajado a su casa y le han hablado a sus padres y han creído en el Señor Jesucristo, y le han hablado a sus hermanos y han creído en el Señor Jesucristo, y le han hablado a sus sobrinos y le han creído en el Señor Jesucristo. Porque es poder de Dios que obra cuando somos obedientes, cuando hacemos nuestra parte. Hermanos, cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, cómo nos ha rescatado, cómo nos ha salvado, cómo nos ha bendecido cada día. Hermano, hermana, cuente las bendiciones que Dios le da cada día. Usted no está en Ucrania siendo bombardeado, gracias a Dios. Usted no está en algún remoto lugar de África muriendo de hambre porque hay alimento y en abundancia. Usted no está en un lugar de Etiopía o de aquellos lugares orientales donde no hay agua y no pueden ni siquiera beber un vaso de agua porque no hay. Usted tiene bendiciones maravillosas en su vida. Usted tiene una iglesia preciosa, usted tiene su pastor, usted tiene tantas bendiciones, la familia que viene a la iglesia. Todo eso se lo ha dado Dios. ¿Cómo vamos a callar? Tenemos que compartir. Así que, hermanos, quiero alentarles, quiero animarlos. ¿Sabe? La iglesia va a crecer si somos obedientes al Señor. Si contamos las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nuestras vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y en una actitud de oración le entrego la invitación al pastor Greg. Bueno, hermanos, con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, vamos a estar en oración. Creo que el mensaje fue muy claro para nosotros y debemos estar testificando a nuestros familiares. Debemos estar llevando el evangelio a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos. Nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos esta gran responsabilidad de compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. La pregunta es si estamos siendo obedientes para hacerlo. Si estamos siendo obedientes para hacerlo. Si uno quiere acercarse acá en el frente para orar, se puede hacerlo. Creo que Dios está tocando algunos corazones. Y ahora es el momento, tenemos tiempo para orar. Para charlar con nuestro Señor. Pero capaz hay uno que está acá esta tarde, esta noche, que no conoce a Cristo como el Señor. Que no ha pedido a Él por el perdón de sus pecados. Usted también puede ser salvo. Dios te quiere. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte de tus pecados. Pero usted tiene que decidir de aceptar el pago de rescate que Cristo pagó por ti. Cuando Él derramó su sangre ahí en la cruz de Calvario, pagando lo que nosotros no podemos pagar para el perdón de nuestros pecados. Y si hay uno que no puede decir con certeza que, pastor, no sé si voy al cielo cuando yo muero, hay gente acá que puede tomar la palabra de Dios y mostrarte cómo puede ser salvo, cómo puede recibir el perdón de sus pecados según la palabra de Dios. Solamente tiene que venir acá adelante. Hay gente que puede tomar la palabra de Dios para mostrarte. No hay nadie que va a decir nada para avergonzarte, porque eso es muy serio. Estamos hablando de la eternidad de tu alma. Bueno, todavía hay gente acá orando, pero cristiano, quiero preguntarte otra vez, si estás siendo obediente,
hemos hablado esta mañana en la clase de la escuela dominical, tomando petición de oración, pidiendo que nosotros oramos el uno por el otro en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestros nietos, en cuanto a nuestros familiares. Y hermanos, es lindo tener el uno a otro, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para orar con nosotros por nuestros familiares, pero cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de llevar el Evangelio a ellos. Y si nosotros no vamos a hacerlo, no tenemos excusa, no tenemos lugar para quejar si otra persona no lo hace tampoco. Es nuestra responsabilidad para hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias otra vez por cada uno que está acá esta noche. Gracias por hablarnos a través de tu palabra y a través de tu siervo, Señor. Y queremos pedir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor. Ayúdanos en los días que vienen, en las semanas que vienen, Señor, a ser obedientes a ti para compartir el Evangelio con nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, nuestros padres e hijos, Señor. Ayúdanos de hacer esto, Señor, para el bienestar de su alma, para que ellos también puedan conocer a Cristo como su Salvador personal, para que ellos también puedan recibir el perdón de sus pecados, y para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tu palabra. También queremos pedir por las oportunidades para hacer esto, sabiendo que muchos de nosotros no estamos cerca a nuestros hijos, no estamos cerca a nuestros familiares, y queremos pedir, Señor, que tú nos da oportunidades para testificar a ellos, y la gracia y el poder para hacerlo también. Y ahora queremos pedir por tus bendiciones sobre cada uno, que podamos salir de acá, Señor, que podamos tener una buena semana, Señor, trabajando, haciendo nuestras cosas, pero también queremos pedir por tus bendiciones para que podamos regresar de nuevo la próxima vez que la puerta está abierta, para que podamos adorarte y alabarte, Señor, que podamos escuchar de tu palabra. En su nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Bueno, vamos a tener unos anuncios, pero mientras que nuestro hermano viene adelante para los anuncios, vamos a repasar